La palabra, hoy el mensaje lo tiene el pastor Daniel Misino. Pastor, lo dejamos a usted, cerramos todos los micrófonos y escuchamos al pastor. Dios te bendiga, pastor. Gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día martes. Tenemos un power que tiene Silvia por ahí para que podamos compartir juntos. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si lo puedo abrir un poquito más yo. Ahí está. Bueno. Últimamente ustedes todos me conocen mi actividad, así que básicamente estuve reflexionando sobre lo que nos pasa a los cristianos, lo que pensamos, lo que reflexionamos, los que estamos en búsqueda de cosas. En definitiva, creo que los cristianos somos unos buscadores, somos unos gente que fuimos llamados, y inquietos. No, lo que pasa es que tenemos dos computadoras, por eso, perdón. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Ok. Entonces quería compartir con ustedes hoy, a través de esta pregunta, ¿dónde está el cielo? Quería compartir la parábola del sembrador. Y voy a leer el capítulo 8 del Evangelio de San Lucas con esta pregunta. Aconteció que después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 iban con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena y de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, a Jesús, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la terminaron ahogando. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola, Señor? Y él dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se aparta, se aleja. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hasta aquí la palabra del Señor, que debe haber millones de mensajes alrededor de esta parábola. El que sigue, por favor. Tenemos Jesús empieza a la mitad de su ministerio. Hasta acá venía como dando distintos tipos de enseñanza, pero esta es la primera parábola de muchas. Empieza a hablarles comparando. Las parábolas son
una enseñanza de comparación, una enseñanza de ejemplos, digamos, en términos nuestros, de querer transmitir una verdad de una manera clara y sencilla. Y Jesús tenía la capacidad, la sencillez, tenía ese poder de comunicación que a través le hablaba de los temas de ellos, de los que ellos vivían diariamente. Ellos trataban con la tierra y Jesús les hablaba de la tierra. Trataban con la pesca y Jesús le ponía el ejemplo de la pesca. Y así les iba conversando. Y en esta parábola, que es la primera, y es una parábola contundente, se abre un escenario al mundo de las parábolas, que vamos a encontrar mucho más adelante, hoy nos vamos a referir a esta. Jesús le empieza como a advertir a los discípulos, que eso nos alcanza hasta el día de hoy, a nosotros. Y también le menciona 4 posibilidades de esa semilla, de esa siembra que el sembrador salió a hacer en los campos que recorrían las aldeas de aquella época. La gente vivía de la tierra, de la pesca, y esos ejemplos prácticos que Jesús transmitía ayudaba a comprender cuál era su mensaje, su misión en los días que iba a pasar con ellos. El siguiente, por favor. Evidentemente, si nosotros nos concentramos en lo que genera, en lo que produce una semilla, la capacidad que tiene, ahí yo puse, el potencial de la semilla tiene todo lo que necesitamos. Esa semilla de trigo que podemos sembrar en una espiga, dice que de 80 gramos, se recontra multiplica y se va recontra multiplicando y va generando cada vez más producción a partir de una pequeña semilla. Recordemos que Jesús también puso el ejemplo del grano de mostaza. Si tuviera fe como un grano de mostaza, lo llevaba a cosas prácticas Jesús, a cosas del día a día, con lo que ellos trataban, como para transmitirle lo que significaba. En esta oportunidad, la semilla, dice la Escritura, que es igual a la palabra de Dios, significa la palabra de Dios, lo que Él expresa, lo que Él verbaliza, lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Las enseñanzas desde la creación del mundo, pasando por todos los profetas, hasta en los días de Jesús, es todo la palabra de Dios. Y Él lo que empezaba a transmitir en su momento también era la palabra de Dios. Y es una palabra que transmite por sobre todas las cosas. Nosotros como cristianos y como evangélicos tendemos a acostumbrarnos del lenguaje nuestro, de la manera de expresar, decimos palabra de Dios, decimos decimos vida, son cosas cotidianas para nosotros. Pero para el mundo que no experimenta lo que es la palabra de Dios, lo que es la vida, lo que significa la vida, lo que significa todo el contenido, todo el potencial que tiene, es fuerte para el oyente, digamos, que no está acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios genera limpieza de todo lo malo. La palabra de Dios ordena una vida. Cuando usted y yo recibimos, y el que no conoce al Señor recibe la palabra, recibe esa semilla, genera todo este tipo de cosas, produce cambios, produce transformaciones. Ese es el objetivo de esta semilla que es sembrada, que es desparramada, que es cultivada. Otra manera de enfocar la vida genera esta semilla, esta palabra, este concepto que el Señor Jesús nos transmite. Cambia totalmente las prioridades. Decíamos que ordena la vida, genera una transformación, cambios, y genera esperanza, despierta una nueva esperanza. Tenemos una esperanza, dice la Escritura, que no avergüenza, que tiene la capacidad de mirar mucho más allá de lo que pueden ver nuestros ojos
y lo que puede ver nuestro razonamiento y nuestra comprensión de las cosas. Generalmente como seres humanos tendemos, y no está mal en alguna medida, a querer controlar todo, a querer ordenar las piezas como si fuera un tablero de ajedrez, de cómo jugamos en nuestra vida, de cómo avanzamos, cómo retrocedemos, qué barreras tenemos que cruzar, qué calles tenemos que transitar. Pero cuando la semilla no está sembrada, cuando la semilla no cayó en buena tierra, cuando la semilla no está, no germinó y no generó fruto, generalmente o siempre genera incertidumbre, genera malestar, genera todo lo contrario a esto. No genera vida, no genera limpieza, no ordena, no genera transformación, cambio, no enfoca una vida a creer en la vida misma, no ordena prioridades y tampoco proyecta hacia adelante. El que sigue, por favor. Cuando la semilla cae en buena tierra, la Escritura nos enseña, nos instruye y nos dice, Jesús dice, pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan una buena, como consecuencia de eso, dan una buena cosecha porque permanecen firmes, porque hay perseverancia, dice la Reina Valera. Dan fruto con perseverancia. La perseverancia está relacionada con la continuidad, con la firmeza y la fortaleza de un edificio consolidado, de una casa construida sobre cimientos que no son removibles por cualquier tormentita o por cualquier, ni aún por un tsunami. En términos humanos lo podemos decir así, y en términos espirituales podemos afianzar y consolidar el concepto de que nada, un tsunami, una tormenta de alto vuelo, un tornado no podrá mover los cimientos donde hemos construido y decidido edificar nuestra vida. El que sigue, por favor. Sí pasa todo lo contrario, o sea, cuando la Escritura se aloja, cae en buena tierra, o no, yo me pregunto dónde está esa palabra sembrada, dónde cayó. Leímos esos 4 casos, los tres primeros casos, que dice que en la primera oportunidad cayó junto al camino y fue hollada, fue comida por las aves que transitaban por ahí. La semilla es la misma, tiene el mismo potencial, las mismas virtudes, las mismas posibilidades, simplemente que cayó en un lugar equivocado o de repente es parte de lo que nos va a pasar a nosotros cuando transmitimos la Escritura, cuando salimos a sembrar. Y esto lo digo como iglesia. El Señor nos llamó a anunciar, a hablar de Él, a comunicar las buenas nuevas de salvación. El Señor no nos llamó a salvar a las personas. El Señor nos llamó a anunciar, a ser discípulos, a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y así como el Señor Jesús se lo advirtió a los discípulos, nos advierte a nosotros que nos puede pasar, y nos ha pasado, y muchos de los que están acá seguramente han experimentado también el predicar, el anunciar, en una campaña personalmente, con un amigo, con un vecino, con un pariente, con personas que quizás vinieron a los grupos de vida o vinieron a la iglesia, y de repente se produce lo que experimentamos acá en los primeros 3 casos.
que cayó y se la comieron las aves, otra parte cayó entre piedras y porque no había humedad, se secó, no pudo dar su fruto, otra parte cayó en espinos, y los espinos nacieron junto a ella y la ahogaron. Y así sucede, y después el Señor Jesús se encarga de explicárselo a todos, a todos sus discípulos, las diferentes situaciones que iba a vivir. Y eso yo entiendo que está relacionado para que tengamos una visión clara de a lo que fuimos llamados. Nos fuimos llamados, nos gustan los resultados, nos gusta el crecimiento, y está muy bien, nos gusta ver la gente que se acerque a la cruz, que haya conversión, que haya cambio, pero nosotros fuimos llamados a anunciar, no a evaluar solamente, sino a anunciar. Y en ese anuncio, el Señor nos advierte que va a caer en 4 lugares. O sea, es como que me dice, mirá, el partido va a salir 3-1, si lo queremos mirar en términos estadísticos. No creas que, mismo la Escritura, en alguna oportunidad dice, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Es como que parecería que fuera una cuestión elíptica, pero es lo que dice la Escritura. Como diciéndole a los discípulos, ustedes anuncien. Hermanos de Villa de Lina, del Centro Cristiano Quirios, están llamados a anunciar el Evangelio, a predicar hasta los confines de la tierra, de derecha a izquierda, de arriba para abajo, a todos lados. Pero tengan en cuenta que va a haber lugares donde la semilla va a pasar, no va a caer en buena tierra. Esta es una realidad que lo enseña el Señor Jesús. Y veremos, y creo que todos tenemos en nuestra larga vida cristiana experiencia de personas que se encuadran dentro de la parábola. Lo importante es que nosotros no corramos ese riesgo, que la semilla que fue depositada y que es depositada los martes, los viernes, los domingos, en los grupos de vida, en las charlas, en las oraciones, caiga en buena tierra. Seamos buenos receptores. Y fíjate lo que sucede porque la Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No es que anda buscando, te va a hacer un arañazo, no. El diablo vino a robarte la palabra que podés estar recibiendo en este momento, que vas a recibir quizás en un rato, en un sueño, en una conversación mañana, la que recibiste el domingo, la que venís recibiendo por medio de esta tecnología durante estos últimos 6-7 meses, la que hemos recibido hace 1 año, 2 años, toda la instrucción, la capacitación, la enseñanza, el adiestramiento que nos brindó la iglesia, la comunidad, a través de tu capacitación, incluso a través de la universidad, a través de los estudios bíblicos, a través de los grupos pequeños. El diablo está preocupado y no descansa en querer robar eso que vos y yo hemos recibido. Por eso es necesario tener una buena tierra, tener una predisposición a escuchar la palabra, tener una conducta, porque están los que cae la palabra, puede ser entiendo de que puede ser para la gente nueva, que está 1 mes, 2 meses y por ahí se va, por ahí está 1 año y se va, o empiezan con dudas, por ahí cayó, por ahí se la robó el diablo rápido, porque no se dedicó a alimentarse, no se dedicó a fortalecer los primeros pasos, no se dedicó a instruirse al consejo del hermano, al consejo del pastor, al consejo del líder, a la lectura de la Escritura, a la oración. Por ahí cayó en una tierra sin raíces, las pruebas, las dificultades, dice,
que te terminan alejando, o al final Dios no me contesta. Hasta me puede dar una visión o una actitud de queja, donde diciendo, bueno, los hermanos no me entienden, no me acompañan, no me comprenden, el pastor, el líder, el hermano que vive cerca de mi casa, que no me saluda. O sea, situaciones que se producen en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras comunidades. A veces suceden esas cosas también porque miramos más, yo puse ahí, se mira más el sistema del mundo que lo que estamos recibiendo en los momentos donde nos encontramos. A veces estamos más preocupados por el afuera. Yo estaba leyendo en estos días, me concentré en el nacimiento de Jesús. Y en el nacimiento de Jesús se produjo un hecho dramático, terrible para la comunidad de aquella época, para la sociedad en su conjunto. Nacía Jesús, pero al mismo tiempo hubo una autoridad política de la época, Herodes, era el gobernante. Yo, honestamente, lo hemos leído y lo hemos aprendido desde la escuela dominical cientos de veces, pero me impactó. Me detuve en la cantidad de niños menores de 2 años que murieron a partir del nacimiento de Jesús. Porque la autoridad que ejercía el dominio de la sociedad en esa época mandó a matar, como lo hizo en la época de Moisés, como lo hizo Nabucodonosor. Y yo pienso en esas madres y en esos padres que le han arrancado a los niños en ese momento de los brazos. Hubo madres que seguramente se habrán enterado, o padres, o amigos, o familiares, y quizás tuvieron la posibilidad, no lo sé, de esconder a la criatura, de decir no la tengo. Y seguramente que hubo madres y padres que ni se enteraron, que salieron a matar a todos los niños menores de 2 años por orden de Herodes. Y de repente le golpearon la casa, entraron soldados, le agarraron al chico, se lo llevaron y se lo mataron. Pensemos, pongámonos por un instante en ese cuadro de situación, si nosotros hubiésemos estado ahí. ¿Y por qué pensé eso? ¿Qué fue lo que me llevó a reflexionar en eso? ¿Por qué me impactó? Porque yo entendí que el Señor me dijo, siempre en la historia de la humanidad hubo abusos, hubo autoritarismo, hubo el poder político, los reyes, los sacerdotes, los gobernantes, los dueños, los que se creen los dueños de los mundos o de los países o de las regiones o quien quiera, siempre fueron abusivos. Nunca me miraron a mí. Siempre miraron sus intereses personales. Siempre miraron sus cuestiones. Claro, ¿por qué? Porque no se rigen por una semilla espiritual que fue depositada en su corazón, sino que su manera de funcionar está regida por otro manual, que no es la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente en la historia de la humanidad, lo hemos tenido a Hitler también, la barbaridad de su gobernanza, de su dictadura. Sin ir muy lejos lo hemos tenido en nuestro país también, y en Paraguay, y en Chile, y en tantos países, y aún hay países donde sufren el atropello de autoridades gubernamentales, hasta la vida pierden. Y eso es lo que pasa por afuera, eso es lo que pasa, bueno, si vamos a Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar que cuántos fueron muertos, sufrieron persecuciones,
sufrieron dolencias, sufrieron pestes, hambre, sufrieron dificultades de todo tipo y color. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Que mientras el hombre, mientras los gobiernos, mientras los países, mientras las regiones, mientras los que se dicen ser los líderes del mundo o de los países, no pongan la Biblia, la palabra de Dios, como instrumento de instrucción, de enseñanza, a quien hay que obedecer, estas cosas van a acompañar a toda la humanidad. Ese es el sistema del mundo. Por eso Jesús advierte 3-1. 3-1. Entonces, hacen más ruido generalmente los malos que los buenos. La que sigue, por favor, Silvia. Si aparece. La instrucción de la Escritura es, la palabra de Dios, la Escritura fue hecha y corrió desde la antigüedad hasta nuestros días. En una oportunidad lo dije, que la Biblia todos sabemos que es el libro más vendido, más publicado, más perseguido, más doblado a cientos de idiomas, más distribuido aún en el tiempo de hoy. Entonces, como hijos de Dios, como gente del reino, como líderes, como siervos del Señor, como militantes del reino de los cielos, como años que ya estamos siendo, muchos, la mayoría de nosotros, entiendo, que tenemos años en esto. No es que empezamos ayer. No podemos decir que no hemos recibido instrucción, enseñanza, capacitación, que no hemos recibido palabra, que no hemos tenido maestros que con paciencia, a veces con chirlo, pero también con mucha paciencia y con mucho amor, nos han guiado, nos han sostenido, nos han aguantado, nos han soportado, nos han perdonado. La comunidad de fe está con todo este tipo de cosas también. Y nosotros fuimos llamados a valorar esas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, cada uno de nosotros que nos manifestamos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, coherederos con Cristo, la posición que el Padre nos dio a cada uno de nosotros. Tenemos esa semilla dentro nuestro, ese potencial. Todo lo que necesitamos está en ese espíritu que fue depositado en nuestro interior desde el día que nos convertimos, como lo solemos decir, que nos arrepentimos, que decidimos cruzar la línea de la fe y abrazar al Señor porque Él nos amó primero. Entonces, yo digo, busquemos en nuestro interior. ¿Qué buscamos en nuestro interior? ¿Cómo está mi vida espiritual en este tiempo? En estos meses. Nunca hemos recibido tanta palabra de Dios como en estos meses. Yo no me canso de repetir esto porque es una verdad. Cómo Dios, a través de esto que está viviendo la humanidad, se valió de la tecnología. No se olviden que Dios es el que da la sabiduría y es el que da la inteligencia. Y Dios es el mismo que da la capacidad al hombre para crear aún este sistema, el Internet, en el cual nos permite estar más conectados, más cerca, vernos más, sin tener que movernos. Estamos recibiendo instrucción. Dios está utilizando en medio de este conflicto, de esto que el mundo lo ve como un problema, como una dificultad. Nosotros lo tenemos que ver como una oportunidad de Dios. Como algo que Dios, Señor, ¿qué estás haciendo?
tejiendo detrás de esto? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus acciones? Por eso es importante revisar esa semilla que fue plantada en nuestro corazón y revisar nuestra espiritualidad, nuestro interior. Y me gusta decirlo de esta manera ahora, cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia no es una novela, no es un cuento o una historia común, como que agarramos y leemos al Martín Fierro, o podemos leer a Borges, o a quien sea, o la historia de cualquier otro, como algo más, la Escritura. La Escritura, la Biblia, que tantos murieron por ella, y tantas personas se siguen capacitando e investigando, es la palabra de Dios. Es redundante, pero es importante que nos detengamos, que cuando abrimos la Escritura, estamos buscando la voz de Dios. Nuestra actitud como hijos de Dios es, ¿qué tenés para decirme, Dios, en este tiempo? ¿Qué tenés para hablarme? Quizás en estos encuentros que solemos tener, Dios habló mucho, y quizás habló, creo que a todos nos pasa que un mensaje, y no está mal, un mensaje me habló, otro más o menos, otro me gustó, otro no me gustó. Es parte de la realidad, no nos vamos a poner colorados por esto. Es lo que nos pasa, es lo que podemos comentar y lo que podemos sentir también. A veces hay que preparar el corazón, cómo llegamos a la iglesia, cómo llegamos a la computadora en este tiempo, cómo, lo digo de mí, cómo yo me siento y bueno, arranquemos. Me tengo que preparar, tengo que predisponerme. Por eso tenemos la introducción que tenemos, nos hace bien la canción, el serenarnos, porque va a hablar Dios, en definitiva. Y lo mismo debe pasar cuando me abro la palabra en mi casa, o reviso mi interior qué Dios me estuvo diciendo. O por ahí de un mensaje, una frase, me despertó un tema en la cabeza, una situación, y lo voy corriendo y lo escribo, para después reflexionar sobre eso, porque es la palabra de Dios. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿qué te dice la palabra? ¿Qué te está diciendo en este tiempo? ¿En qué te está instruyendo? ¿Te está corrigiendo? ¿Te está proponiendo cosas? Porque la Escritura, nosotros que tenemos 20, 30, 50 años en el Evangelio, todavía tiene que generar estas cosas. Porque Dios te necesita y me necesita. Porque Dios puso todo su potencial en tu vida, en tu mente. Estamos acostumbrados, y no está mal, pero es bueno reflexionarlo y serenarnos a la hora de decir que el Padre mandó a su único Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y en esa cruz llevó todos nuestros pecados y todas nuestras maldades y todas nuestras carnalidades de este tiempo y todas nuestras ofensas. Y claro, lo venimos escuchando hace 50 años y tengo que tener cuidado que no sea un cuentito o una musiquita más, sino que todavía al ver en la imagen a Jesús diciéndole a Tomás, Tomás, porque viste, creíste, me tiene que emocionar, me tiene que despertar algo. Yo no digo llorar en todas las reuniones, porque tampoco es la idea, si querés hacerlo, hacelo. O que nos apelemos a las emociones, que también es bueno, pero que nos apelemos al crecimiento, a la madurez, que nos llamemos a la consolidación de que estamos construyendo sobre la roca que es Cristo Jesús. El siguiente, por favor. Este me parece que es a lo que estamos siendo llamados. ¿Por qué? Porque cosas irán sucediendo en el mundo. El mal en el mundo, en la sociedad, no va a parar.
no lo vamos a frenar nosotros. No lo vamos a frenar nosotros. Nosotros fuimos llamados a fortalecer nuestra vida cristiana, a anunciar el Evangelio y a mantener nuestra comunión permanente con Dios. Cada uno en su manera, en su estilo. Yo creo que no hay un formato, hay unos primeros pasos. Después cada uno sabe cómo cuidar su relación personal con Dios. Por supuesto, a través del cuerpo de Cristo, cuando estamos juntos, allí envía a Dios bendición y vida eterna, algo especial, cuando nos vemos, cuando nos juntamos, cuando compartimos la Escritura, cosas nuevas de Dios se desprenden, se desatan. Esa bendición está latente ahí, de parte de Dios, que quizás si estamos solos no la vamos a recibir. No sé, me parece, porque Dios se dedica a decir en su palabra, cuando están los hermanos juntos en armonía, allí envía a Dios bendición y vida eterna. Cosas para considerar. Toda esa primera semilla que cayó desde el día que nos convertimos, dice que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Miremos ese campo lleno de trigo, cayó en buena tierra, está lleno de espigas. Cada espiga tiene cientos de semillas, cientos de granos, que después van a ser transformados en harina, en alimento, para que la humanidad pueda vivir, para que el niño pueda crecer, para que el adulto pueda desarrollarse, para que el joven pueda fortalecerse. Y lo mismo genera la palabra de Dios cuando la incorporamos permanentemente en nuestra vida. Otro más, y ya voy terminando. Y el Señor Jesús se encarga de clarificarle a los discípulos. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y nos dice en este tiempo también. Me da la sensación y la reflexión de decir, reflexioná, pensá en lo que está pasando. Y oí lo que yo quiero decir, lo que yo quiero hacer, lo que yo estoy planificando, soy soberano, yo sigo gobernando. Nada sucede sin mi previo consentimiento. Yo estoy detrás de todas las cosas, dice el Señor. Nada se me escapa, ni en lo personal, ni en lo familiar, ni en lo eclesiástico, ni en lo mundial. Y la iglesia, dice el Señor, es mía. Yo soy la cabeza de la iglesia, dice Jesús. Esta palabra, el que sigue, creo que termino. Esta palabra, para mí está relacionada con la madurez a la cual Dios me está y nos está llamando. No que no somos maduros, porque hemos alcanzado un grado de madurez siempre. Por eso la Biblia me gusta siempre decir que la vida cristiana es como una escalera ascendente. Vamos luchando, reflexionando, creciendo, avanzando. Le dijo a sus discípulos, como separando en ese momento cuando los discípulos le dicen, ¿qué estás diciendo? ¿Qué significan estas parábolas? También el Señor Jesús les dice a ellos, y Él le dijo, a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan. Esto está relacionado con lo espiritual. Cualquier no cristiano puede leer la Biblia y puede caer de rodillas diciendo, Señor Jesús, vení a salvarme, entiendo que me estás buscando. Como tantos pueden leer la Escritura como un libro más y pasa desapercibido como si nada. Aunque la Biblia también se encarga de decir que su palabra nunca vuelve vacía. Pero Dios nos está diciendo acá, como les dijo a los discípulos en Lucas 8:10,
A ustedes les di los misterios. ¿Y cuáles son los misterios del reino? Gran pregunta. ¿Quién tendrá la respuesta a cuáles son los misterios del reino? Yo creo que esa es la última, ¿no? Yo creo que los misterios del reino, ya está, gracias Silvia. Yo creo que los misterios del reino están en la pregunta del principio del PowerPoint. ¿Dónde está el cielo que busco? ¿Está afuera, en el sistema? Porque cuando nombramos la palabra cielo, a todos nos gusta. Nos gusta mirar el cielo. ¿Qué representa? Vida, potencia, majestuosidad, descanso de la vista. Tenga agua, tenga nubes, tenga sol, tenga formatos. El cielo representa todo. Representa todo bendición, alegría, esperanza. Uno como que lo quiere abrazar, esa majestuosidad, las estrellas, en la noche oscura. Todos, creo que la respuesta está en que buscamos ese cielo. Y lo buscamos a veces sin darnos cuenta, en el sistema. Y me gusta decir, hermano, en esta oportunidad, que no lo vamos a encontrar. Por eso es 3-1. No esperemos afuera cosas que Dios ya depositó adentro nuestro, que es su espíritu. Él puso su espíritu en nosotros. Él puso esa semilla poderosa que reúne todo lo que necesitamos. Por eso el apóstol Pablo, como tantos otros ejemplos tenemos, ustedes vieron que dijo, estando en la cárcel, cantaba y se gozaba. Y nosotros tenemos, hoy la psicología dice que los niños hasta los 5 años reciben todo tipo de estímulos e instrucción para que en ese periodo van a ser, va a dictaminar su futuro. Yo me imagino en Moisés, el tiempo que estuvo en el agua, abandonado en un barquito, en un pesebre, en algo escondido. ¿Qué trauma tuvo? ¿Tuvo algún trauma? Fíjense en lo que fue Moisés. Y tantas cosas que encontramos en la Escritura que ya fue depositado en nosotros y lo estamos a veces buscando afuera. Hasta podemos correr el riesgo, no digo que está mal, de buscar en un predicador, en una enseñanza, en una capacitación, y ya está abajo, ya está dentro. Hay cosas que ya fueron puestas en nuestro interior. Y es toda la potencia de Dios, toda la persona de Jesucristo, toda esa semilla que quiere está ahí. Tenemos etapas en nuestras vidas, cada uno vive, nadie más que cada uno sabe el momento que le toca vivir, la circunstancia que lo rodea. Revisá tu vida interior, buscá en tu espiritualidad, revisá en tus escritos, en tus pensamientos, en tus experiencias vividas, en las enseñanzas, en los momentos de fortaleza y de dificultad, cómo saliste adelante, cómo Dios te sostuvo, cómo los hermanos, la iglesia, los líderes, los pastores, quien sea, cómo Dios ya hizo cosas con vos y conmigo. Porque entiendo que ahí está el secreto de la madurez, de los misterios de Dios. Saber vivir cualquiera sea mi situación, dijo el apóstol Pablo. Sé vivir cualquiera sea mi situación. Hoy el mundo evalúa a partir de la imagen, evalúa a partir de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Pero el Señor dice,
mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mi manera de reflexionar no es tu manera de reflexionar. Mi manera de evaluar no es tu manera de evaluar. Y el Señor nos está llamando en este tiempo a que consolidemos nuestra vida cristiana, a que consolidemos nuestra conducta como hijos de Dios, a que consolidemos nuestro lenguaje, que consolidemos nuestro pensamiento, que consolidemos nuestras reflexiones, nuestros análisis, que se basen en la Escritura, que se basen en el consejo que hemos recibido un día, que se basen en el poder de Dios y no en un programa de televisión o en un libro de Bucay, sino que se base en la palabra de Dios, donde está toda la potencia, donde está toda la riqueza, donde está todo lo que necesitamos, que ya fue puesto en nuestro corazón. Deseo profundamente que podamos, yo en primer lugar, esta palabra anidarse más, que llegue a mis huesos, a mis tuétanos, y lo mismo en tu vida, que podamos pegar un salto cualitativo y cuantitativo en nuestra vida cristiana, en nuestro compromiso con el Señor, en nuestro compromiso con nuestra familia, en nuestro compromiso cristiano con nuestra iglesia, con nuestra comunidad de fe, que podamos ver lo bueno, lo puro, lo que es de buen nombre, que es lo que viene, que Cristo ha puesto en nuestro corazón. También es verdad que del corazón salen los malos pensamientos, las malas actitudes, ya lo sabemos eso, pero de la abundancia que haya en nuestro corazón, de lo que ya hemos recibido y el lugar que le demos. Por eso la Escritura también nos dice, todo pensamiento cautivo llevémoselo al Señor. Todos tenemos pensamientos de distintas naturalezas. El Señor nos instruye a que lo llevemos cautivo al Señor, cualquiera sea. Eso es madurez. Eso es consolidarse. Eso es afianzarse. Eso es crecer. Estamos llamados a que crezca la iglesia, a anunciar el Evangelio. Pero cuando crece la iglesia, ¿qué significa? Que estamos creciendo nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, sobre cada una de las familias. Que Dios nos dé la capacidad de crecer en maduración, en el conocimiento de su persona, en el conocimiento de su carácter, de su manera de proceder, que seamos oidores de su palabra, hacedores de sus enseñanzas, practicantes de los consejos que recibimos. Dios te bendiga. Si quieren, oramos. Señor, te damos gracias, porque lo más maravilloso que nos pasa al bucear en tu palabra es que vos sos el mismo. Ayer, hoy, dentro de un rato y dentro de 50 años. Y en la eternidad, siempre sos el mismo. Siempre nos deseas el bien. Siempre estás interesado en que nos demos cuenta que Cristo habita en nuestro corazón. Y que no debemos tener temor a nada, porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera, que el que está en el sistema, que el que está en los gobiernos, que el que está en los hospitales, que el que está en las clínicas, que el que está en las calles, que el que está donde está. Cristo habita en nuestra vida interior. Tu espíritu es el que nos guía a una sola verdad, que es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Algo por la cual la humanidad todavía no se dio cuenta que se encuentra solamente en la persona de Jesús. Te rogamos, Padre, que en este tiempo nos des la capacidad y la vitalidad para reflexionar, para mirar nuestro interior, para hacernos un chequeo, para poder que tu palabra ordene, limpie
clarifique, instruya, discipline y proyecte para lo que vos tenés para cada uno de nosotros día tras día. Gracias por lo que has hecho hasta acá. Gracias porque nos incentivás a que vayamos por más bendiciones que tenés para cada uno de nosotros, como individuos, como hijos, como familia y como iglesia. Te honramos, Señor, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Poderoso. Poderoso. Gracias a Dios. Gracias, Pastor Daniel. Es un placer escucharte. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos. Dios les